Día de los Santos Inocentes. Vamos a meditar hoy sobre este evento que la Iglesia nos invita a reflexionar, que tiene mucho que ver con la relación entre el poder divino y el poder humano. Antes de sumergirnos en la meditación, y de hecho vamos a partir desde el texto bíblico, pero antes de comenzar es importante como establecer algunos elementos relacionados con lo que sabemos, es decir, no lo que sabemos solamente por la fe y por la tradición, sino por lo que sabemos y por lo que podemos corroborar. Este acontecimiento de los santos inocentes es un poco complejo de analizar desde el punto de vista histórico, porque no hay fuentes que sustenten los detalles como los marca San Mateo, que de hecho es el único evangelista que pone sobre la mesa este acontecimiento. Sin embargo, sí hay unos elementos importantes que podemos de alguna u otra manera inferir y que nos ayudan a entender y a poner fundamentos sobre este hecho, sobre lo que va a ser nuestra materia de meditación. Lo primero, ¿cuándo sucede esto? Si nos vamos al marco de la historia, entendemos que sucede, porque el mismo San Mateo lo plantea en el Evangelio, sucede en tiempos de Herodes. Digamos que el reinado de Herodes fue aproximadamente entre el año 36-37 a.C. y el año 4 a.C. Aquí es importante matizar un poco que ya según los estudios, según los análisis que se han hecho, se entiende que Jesús, la fecha real de nacimiento de Jesús, puede datar alrededor del año 7 o el año 6 antes de Cristo. ¿Sí? Es algo curioso porque realmente el nacimiento de Jesús se da 7 o 6 años antes del nacimiento de Cristo. Estos son datos meramente históricos que a la hora de la hora no afectan directamente nuestra materia de meditación y lo que la fe nos lleva a creer y a aprender de este tipo de acontecimientos. Entonces, lo primero, se da en el reinado de Herodes. Algo muy importante es que se da en los últimos años de Herodes. Por ende, a nivel histórico sí tenemos mucha información de quién era Herodes, y esto lo tenemos por el historiador Flavio Josefo, que es probablemente uno de los principales historiadores o principales fuentes que podemos consultar, y que él lleva como toda la información o todo el trayecto histórico de los principales emperadores del Imperio Romano. ¿Y qué sabemos de Herodes? De Herodes sabemos que era un sanguinario, que era una persona probablemente con obsesiones o ya por su trayectoria, que ya venía en estado completamente desencajado en su comportamiento. Ya lo podríamos llevar incluso al tipo de denominación de sádico. Datos que el mismo Flavio Josefo nos enseña sobre Herodes es que, por ejemplo, Herodes mató a una de sus esposas, mató a 3 de sus hijos, mató a varios miembros de su familia, hablamos de tíos y parientes cercanos. Entonces, claro, por ende, cuando los magos de Oriente llegan ante él y le hablan de que hay un nuevo rey o hay una profecía que habla de un rey, pues esto es lo que potencia la historia de San Mateo, lo que San Mateo nos habla de que Herodes entró en cólera, y al entrar en cólera, pues entonces da la orden de asesinar a los niños menores de 2 años. Entonces, claro, entendemos que a nivel histórico esto se da en los 2 primeros años del natalicio de Jesús, que probablemente fueron los últimos 2-3 años del reinado de Herodes. Entonces, digamos que históricamente nos estamos ubicando allí. ¿Qué pasa con el acontecimiento que nos marca el evangelista San Mateo? Digo que se hace complicado a nivel histórico porque no hay, vuelvo y cito a Flavio Josefo, digamos que no hay un registro específico de una matanza de niños en la ciudad de Belén. Ahora, una de las prácticas al hacer este tipo de análisis histórico nos lleva a entender que el hecho de que algo no lo narra un historiador no necesariamente quiere decir que no ocurrió. O sea, es decir, esta no sería una prueba para determinar que no ocurrió. ¿Cuáles son los principales motivos por los que este acontecimiento
no está registrado en ningún documento histórico. Y el principal argumento también tiene que ver con una cuestión teológica, y es que Belén no era una ciudad. Bueno, ahora hablamos mucho de la ciudad de Belén, pero realmente Belén era más un poblado. Era una muy pequeña población donde se cree o se estima, y esto sí ya con datos, de que probablemente tendría unos 1000 habitantes, es decir, una población muy pequeña. De hecho, hay estudios que nos llevan incluso a números de 600, 500 y hasta 400 habitantes. ¿Esto qué nos hace entender? Nos hace entender que el acontecimiento de la orden de Herodes no era tan significativo porque de alguna u otra manera la población era muy pequeña. Estamos hablando de que Herodes era una persona autoritaria y había cometido una cantidad de asesinatos innumerables, y probablemente el mismo Flavio Josefo dice que él no data o no recolecta toda la información, más solamente la información más relevante. Belén no era una población relevante en el Imperio Romano, era una población que era realmente insignificante, y por ende lo que sucediese en Belén era muy insignificante. Si hablamos de una población entre 600 y 1000 personas, y de esa población tomáramos los niños menores de 2 años, probablemente el número es muy pequeño. O sea, el número realmente de niños que pudieron haber sido víctimas de esta sentencia de Herodes, pues no es tan grande. De hecho, los estudios más modernos, los historiadores más contemporáneos, nos hablan de probablemente un número como de 20 niños, que claro, sabemos el hecho es atroz, obviamente es atroz, pero si nos ubicamos en el contexto de lo que era el Imperio Romano, en su dimensión y en la cantidad de cosas que pasaban, pues el acontecimiento de esta situación pues era realmente menor. Nos quedamos con esta cita de San Mateo, en la cual se habla de que a raíz de la furia de Herodes, entonces toma esta decisión. Quiero, antes de comenzar y antes de tomar el texto bíblico y empezar a reflexionar sobre él, quiero dejar claridad en que el hecho de que la ciudad de Belén fuera tan pequeña es también un símbolo de lo que veníamos hablando en otro momento sobre el nacimiento de Jesús. Como Dios decide nacer no solamente desde la humildad superficial, sino desde la más grande humildad. Entonces miramos cómo Jesús nace en un pesebre, en el lugar donde los animales comen, que es con lo que hablábamos en el video del nacimiento de Jesús, y desde allí igual hablamos de una población pequeña, de una población humilde, que era insignificante para la historia del Imperio Romano, al punto de que los historiadores no prestaban atención a lo que sucediese allí. Entonces, para ya entrar en materia y disponernos a meditar este gran acontecimiento, pues vamos a hacer la lectura del texto bíblico. Esto lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice: Una voz se oye en Ramá, lamentación y gemido grande. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada, porque no existen. Palabra de Dios. Bueno, luego de leer este evangelio, este fragmento del evangelio, vamos a comenzar diciendo que lo que nosotros hoy de alguna manera hemos paganizado como sociedad, porque eso hace mucho tiempo lo venimos haciendo, es decir, relacionar este acontecimiento de los santos inocentes con bromas, con esta parte como de, un poco se le pone un poco como de humor a este día, pues está muy distante de lo que a nivel de fe se quiere representar. Entonces nosotros queremos entenderlo y queremos reflexionarlo y queremos sentirlo desde lo que representa este acontecimiento a nivel histórico. Primer elemento importante y es la
forma en la que Herodes reacciona ante la amenaza de un nuevo rey. Los magos de Oriente, inspirados por Dios, entienden que se encuentran ante un soberbio y ante un soberbio peligroso. Y por esa razón le dan indicaciones erradas al rey Herodes, lo cual más adelante va a desatar la furia del rey. El rey Herodes está enceguecido por el odio, pero enceguecido también por la soberbia. Este es el punto donde se encuentra la soberbia contra la humildad. La humildad que se manifiesta en la sencillez de la Sagrada Familia y la soberbia que se encuentra manifiesta en el poder absoluto y terrenal que tenía Herodes. Herodes era un hombre con poder y un hombre que tenía el poder de hacer lo que quisiera hacer. Y en aras de defender ese poder, emprende el camino de la muerte, el camino de la destrucción. Estamos viendo una nueva manifestación de la lucha entre David y Goliat. Ahora vemos la lucha entre la soberbia de Herodes y la humildad de la Sagrada Familia. Luego contemplamos de nuevo cómo la Sagrada Familia, como José, como María, asumen esta nueva situación. Y aquí hay algo muy importante, y es ver de nuevo algo muy similar a lo que vemos en el momento en el que José tiene que viajar de Nazaret a Belén, donde tiene que desacomodarse, donde tiene que emprender un camino difícil. Pues ahora es mucho más complicado, no vamos a ahondar mucho en el camino de Jesús, María y José hacia Egipto, pero sí podemos dejar a nivel de mención que es una situación similar en el hecho en que ahora tienen que volver a emprender un nuevo viaje, pero diferente en sus formas, porque ya no se puede viajar en el día. De hecho, el mismo Evangelio nos va a hablar de que el camino lo emprenden en la noche, de que ya va a ser un camino mucho más riesgoso y ya José no va a su tierra natal, va a una tierra desconocida. Pero la actitud de la Sagrada Familia, y que es materia de nuestra meditación, vuelve a ser la misma, la de confiar, la de aceptar, la de tener en su mente y en su corazón el deseo intenso de hacer la voluntad de Dios. Esto es interesante porque hay veces nos hablan de evangelios apócrifos en los que veíamos a un Jesús niño haciendo milagros, y hay un montón de historias fantásticas de Jesús. Pues esta realidad de que Jesús, el niño Jesús, el infante Jesús, de menos de 2 años, está siendo amenazado de muerte. Dios está siendo amenazado de muerte por un gobernador, por un tirano. Y en ningún momento estamos viendo que Dios ejerza su poder sensible en favor de sí mismo, o en favor de María, o en favor de José. Entonces, no tiene sentido pensar en un Jesús mágico, en un Dios mágico. Aquí estamos viendo a Dios en su plena humanidad, un Dios frágil con una familia frágil. Eso sí, con el favor de Dios, porque vemos cómo Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, acompaña a José en su labor de padre responsable de Jesús, responsable de María, padre y esposo. Dios Padre acompaña a José en esa labor, lo acompaña a través de los mensajes del ángel, que en primer lugar lo manda a ir a Egipto. Luego viene el acontecimiento del cual ni José ni María son partícipes, es decir, no se dan cuenta, más que partícipes es que no se enteran. José y María no se enteran de la muerte de los niños en Belén. Y aquí hay algo interesante, y es que lo primero se dan los primeros mártires del cristianismo. Del cristianismo, no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando del cristianismo, de la nueva era que ha comenzado con el nacimiento de Jesús. Entonces, nacen los primeros mártires de la historia del cristianismo, los primeros niños que sufren por causa de Cristo sin ni siquiera conocer a Cristo. Esto es un gran misterio.
El cristianismo ha tenido mártires desde el principio y los tiene hoy en día. O sea, llevamos más de 2000 años de martirios, de personas que han muerto por causa del nombre de Jesús. Con la gran diferencia de que estos primeros mártires pues no tenían conciencia del papel que estaban jugando en la vida. Y aquí lo que queremos destacar también es el control que tiene Dios Padre sobre todo. Todo está bajo el control de Dios. Y a nivel de nuestra reflexión personal, este es un punto esencial. Entender que todo en la vida, todos los acontecimientos están contemplados en la voluntad activa y la voluntad pasiva de Dios. Contemplar esa voluntad. La voluntad activa, que es la voluntad querida, deseada, que va en la línea del corazón de Dios, y la voluntad pasiva de Dios, que es la voluntad en lo que Dios, entre comillas, permite. No vamos a profundizar mucho sobre la definición de voluntad, pero sí queremos en esta reflexión pues acercarnos a esa realidad que también va tocando nuestras vidas. José y María y Jesús empezaron a vivir la contradicción, lo difícil del mundo. Y es allí donde nosotros podemos poner nuestras propias situaciones, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestros miedos, y darnos cuenta que Dios sabe lo que sufrimos porque Él también lo sufrió. Porque Dios ha sido perseguido, porque Dios ha sido amenazado, porque Dios ha sido incomodado, porque Dios ha tocado con su propio ser el sufrimiento. Muy bien. Este acontecimiento de los inocentes, que nos lleva a entender entonces la existencia de los primeros mártires, también nos debe llevar a enriquecernos en nuestra fe. Porque nos damos cuenta de que para que nosotros hoy podamos hacer cosas que nos parecen tan sencillas como poder entrar a internet y ver un video como estos, o ir a la Santa Misa, o ir a una adoración al Santísimo, o leernos un libro, ni siquiera la Biblia, o sea, el hecho de que haya hoy historias de santos, pues todo esto que nosotros podemos experimentar hoy no ha sido gratis. Todo lo que hoy podemos vivir, todo el bienestar espiritual que hoy podemos tener, se lo debemos a la sangre de Cristo en primer lugar, a la sangre de Jesús en primer lugar, pero también a la sangre de tantos mártires por los cuales hoy todavía existe el cristianismo. El cristianismo existe y es lo que nos lleva, digamos, el punto principal de esta meditación. ¿Por qué existe el cristianismo? Más allá de obviamente entendiendo que todo está contemplado en la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que todavía haya cristianismo. Es voluntad de Dios que la iglesia todavía perdure y persevere. Cumplimiento de la promesa evangélica que Jesús nos había hecho, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es promesa evangélica. Pero luego, a la par de eso, de la mano de eso, para que eso pueda ser así, han habido personas a lo largo de la historia que han sacrificado sus vidas. Algunos han tenido que sacrificarla en cruz, en sangre, han tenido que donar sus vidas en martirio. Y otros se han martirizado de otras maneras o han padecido de otras maneras. Han ofrecido su salud, han ofrecido su libertad, han ofrecido su confort, su bienestar. Si contemplamos un poco la historia de los santos, vamos a ver que siempre hay un sacrificio, siempre hay un dar. La actitud que tuvo Jesús al momento de ser crucificado, que es un símbolo, es un signo muy bonito que Jesús hace. A Jesús no lo tienen que forzar a la cruz. Jesús entrega sus manos para que sean crucificadas. De esa misma manera vemos cómo los santos han entregado su vida, como San Francisco de Asís entregó sus ropas, como San Ignacio de Loyola entregó también sus ropas, entregó su riqueza, entregó su legado familiar, entregó todo lo que tenía y todo lo que conocía. Y claro, empiezan una vida de sacrificio, de sufrimiento e incluso entregan su salud. Nosotros hoy podemos ir a la Santa Misa porque muchas personas han hecho lo mismo que Jesús hizo, y es entregar todo lo que tienen. Hoy que conmemoramos, o por lo menos estamos trayéndonos a nuestra reflexión, ese acontecimiento de los santos inocentes, la invitación es la misma. Y es momento de invitarlos a la composición del lugar, a acompañar
a la Sagrada Familia, Jesús, José y María, ubicarnos en ese contexto donde ellos están, participar con ellos de esta necesidad de huir a Egipto a causa de un tirano, es sentir con María y con José, sentir el hecho de que el más poderoso del mundo, porque para ellos Herodes era la persona más poderosa del mundo, y podemos pensar nosotros ahorita, compararnos y pensar en, no sé, en el presidente de nuestro país o en personas que tienen muchísimo poder, es imaginarnos como una persona que tiene tanto poder si estuviese empeñado en destruir la vida de aquel a quien estamos cuidando, de aquel que es nuestra familia, de aquel que es nuestro todo. Entonces, en esa composición de lugar, ubicarnos en ese contexto con Jesús y con María, y como invita también San Ignacio, pues hacer un coloquio con ellos, es decir, cómo hablan María y José, cómo discuten de este tema, discuten en el buen sentido de la palabra, cómo toman la decisión. Habían varias opciones para ir de Belén hacia Egipto, habían varias opciones, varios caminos. ¿Cómo toman esta decisión? ¿Cómo se sientan a hacer el plan? José, ¿cómo determina, vamos a elegir esta ruta, vamos a elegir esta ciudad? No tenemos datos históricos que nos permitan determinar a qué ciudad se fueron. Muchas personas a lo largo de la historia han pensado que una de las posibilidades más factibles es que se hayan ido hacia el Cairo. Supongamos que fue así. Entonces, ¿cómo tomar esa decisión de ir de Belén al Cairo? ¿A qué horas? O sea, ¿cómo tomar la decisión de irse, vámonos por la noche? Es entrar en ese coloquio, entrar en ese diálogo, participar de alguna manera de esta situación y sentir con María, sentir con José esa experiencia. Y lo más importante, al tener esta meditación y al tener este encuentro tan cercano, no solamente con las personas de Jesús, José y María, sino también de esa presencia con ellos en la situación que viven, pues también debe generar en nosotros unos puntos de reflexión de cómo nosotros asumimos la voluntad de Dios, de cómo nosotros asumimos lo que nos sucede, de qué manera reaccionamos y de qué manera deberíamos reaccionar.